pero si nos da el tiempo podemos hacerla en esta hora, pero vamos a tratar hasta donde lleguemos, ¿ya? La primera parte vamos a ver lo que es la ictericia del recién nacido en sí, y luego vamos a ver lo que es la anemia hemolítica del recién nacido. Se puede ver la pantalla completa, ¿verdad? Sí, otro. Perfecto. Bueno, empezamos. ¿Cuáles son los puntos claves para que empecemos de una forma general a hablar de una ictericia neonatal? Recuerden ustedes que una inspección visual no es una medición fiable de la concentración de bilirrubinas. El hecho de que yo diga, este recién nacido o este neonato, este lo ve amarillo, aluminoterapia. No, entonces nosotros siempre vamos a tener, como quien dice, eh, parámetros o parámetros clínicos, por ejemplo, la escala de Kramer. Entonces vamos a ir verificando en qué en qué etapa está y además también vamos a ir verificando esto de lo que son las concentraciones de bilirrubinas a través de las bilirrubinas en séricas que serían en sangre directamente, ¿ya? Entonces, la ictericia vamos a tener dos tipos, una precoz y una tardía. Las ictericias identificadas antes de las 24 horas de vida significan una urgencia médica. Entonces, pueden ser el resultado de la producción excesiva de bilirrubinas y asociarse a unos problemas de patologías que tenemos que resolverlas inmediatamente, ¿ya? Para no tener complicaciones que vamos a aprender el día de hoy. Y además también debemos verificar lo que es la concentración de bilirrubinas y también identificar lo que son los factores de riesgo de los recién nacidos antes de que nosotros les demos de alta, pues, ¿no? A todos los recién nacidos que van a ir a casa después del parto, después de la cesárea, debemos siempre buscar factores de riesgo y según esos factores de riesgo vamos a necesitar la solicitud, ya sea de unas bilirrubinas en sangre o también de un aparato que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro hospital donde vamos trabajando, tenemos el bilirrubinómetro, que con eso hacemos la medición de las bilirrubinas sin necesidad de pincharlos. Entonces, de acuerdo a esos y a las escalas que vamos a aprender ahora, vamos a aprender en qué momento vamos a programar la siguiente visita o si ese paciente necesita de una internación. Y otro punto muy importante también es que cuando valoramos a un recién nacido con ictericia neonatal es valorar si estos pacientes están haciendo o se trata de una colestasis en el recién nacido, que son ictericias a las 2 semanas de vida y pacientes que van a tener cuadros específicos, clínica específica para que podamos pensar en una colestasis. Bueno, empecemos el tema. ¿Por qué vamos a aprender este tema? Mira, nosotros aquí tenía un caso clínico por el tema de que lo estamos compartiendo, creo, directamente, no se proyecta, sale como un archivo pesado, entonces por eso es que lo hemos sacado, pero ahí les voy poniendo la página para que ustedes puedan echarle una miradita. Es un caso clínico de un paciente con una ictericia que comúnmente vamos a ver nosotros en nuestra consulta, ¿ya? Pero pues ya lo vamos a ir viendo en la clase práctica, los casos clínicos que vamos a ir mostrándoles para que tengamos un mejor aprendizaje. Ahora, la ictericia del recién nacido es prácticamente una de las patologías más frecuentes en los neonatos. El 60% de los recién nacidos tienen una ictericia y el 90% de los recién nacidos prematuros hacen una ictericia. Y estos corresponden a un 60% de las reinternaciones en esos recién nacidos de término o que sean también prematuros tardíos por ahí, ¿ya? Entonces, y acuérdense que casi todos los recién nacidos presentan valores de bilirrubinas total plasmática superior a 1 mg/dl. En comparación con los adultos sanos, miren nosotros, si nosotros nos hacemos bilirrubinas, nuestras bilirrubinas de nosotros deberían ser inferior a 1 mg/dl. Pero en los niños vamos a encontrar superior a esto. Pero eso no significa que en los neonatos, no significa que sean patológicos, ¿ya? Entonces, punto número uno. Número dos, el 85% de los recién nacidos ¿no? Y un porcentaje mayor de prematuros van a desarrollar una ictericia clínicamente significativa, ¿ya? Y de estos, el 6,1% de los recién nacidos de términos presentan cifras de bilirrubinas séricas totales superior a 12,9 mg/dl y el 3% a cifras superiores a 15 mg/dl. Simplemente una estadística para que ustedes puedan
ya más o menos ver cómo va a ser esta patología de frecuente en nuestro medio. ¿Cómo la vamos a definir? Entonces, prácticamente lo que es la ictericia se refiere o nos da el concepto clínico. Ictericia es el color amarillento. Es clínico. No vamos a hablar ahorita de aquí de valores totales de bilirrubinas. Es clínico. La ictericia es clínico. Bueno, ya prácticamente si nosotros queremos darle un concepto, una definición específica, vamos a decir que esta coloración amarillenta de la piel, de las mucosas, de los órganos, va a ser debido a qué? A ese depósito de las bilirrubinas que van a ser mayores a 5 miligramos de cilitro. Ojo, esto estamos hablando de la bilirrubina indirecta. Cuando ustedes vean a un recién nacido así de este color ictérico, entonces piensen que sus bilirrubinas indirectas están más de 5 miligramos de cilitro en ese paciente. Por eso es que ya se ha empezado a manifestar esa coloración amarillenta. Entonces, ictericia se la define a esa coloración amarillenta de la piel y mucosas y órganos. Entonces, quiero que vayamos a definir bien y recordemos eso. Tenemos el término de ictericia y vamos a ver el término de hiperbilirrubinemia, ¿ya? Perdón. Bueno, entonces, esta es una condición frecuente que ya hemos mencionado. Prácticamente vamos a ir viendo que si nosotros no tratamos adecuadamente o no verificamos o no observamos, no le damos un diagnóstico, no le damos un tratamiento oportuno a esta ictericia, entonces pueden elevarse a valores muy altos que pueden acumularse en el sistema nervioso central. Y estos pueden producir una encefalopatía grave, no reversible, la que conocemos como kernícteros. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a aprender este tema el día de hoy, para evitar eso. Entonces, esto de lo que es ya prácticamente la incidencia, ya les habíamos mencionado, 40-60% en recién nacidos de término, 80% en los prematuros, y el signo clínico más frecuente es la ictericia. Entonces, si recordamos nosotros cómo es el metabolismo de las bilirrubinas, en los fetos, ¿quién realiza este proceso? Prácticamente la madre. La bilirrubina se elimina a través de la placenta, donde le van a convertir de bilirrubina indirecta a bilirrubina libre, y eso se va a pasar al hígado materno y se va a producir todo lo que es la eliminación y ese proceso en la vida fetal. Al nacimiento, ¿quién la cumple ese metabolismo de la bilirrubina? Prácticamente son los órganos del recién nacido, pues, ¿no? El hígado y los otros órganos que están involucrados en este metabolismo de la bilirrubina. Ya en los adultos, pues sí, prácticamente igual. La bilirrubina directa, pues va a lo que son los hepatocitos y al sistema biliar y se elimina a través del tracto intestinal, pues, ¿no? Ahora, aquí tenemos que tener muy en cuenta esto, el metabolismo de la bilirrubina. De aquí igual salen muchas preguntas para los exámenes, incluso para la residencia y todo eso. Si ustedes recuerdan esta gráfica o esta diapositiva, les aseguro que les va a ir bien en esas preguntas. Entonces, acuérdense, tenemos que tener o tenemos una prehepática, una hepática y una poshepática, ¿ya? Prehepática, acuérdense, es antes de que lleguemos al hígado. Entonces, ¿dónde va a ser esto? Durante la producción, durante el transporte. ¿Dónde vamos a ver eso? Durante lo que es el torrente sanguíneo, durante la sangre, vamos a ver esas alteraciones a nivel de esta estructura. Bilirrubinas con la conjugación de la albúmina, o sea, vamos a tener el problema durante lo que es la captación, ¿ya? Entonces, prehepática, ustedes van a asociar a problemas durante la captación, ya sea con problemas con la albúmina, que es prácticamente la que le ayuda a entrar a la bilirrubina hacia el hígado. Entonces, hepática, o sea, durante o dentro de lo que es el hígado, vamos a tener problemas en la captación y en la conjugación. En la conjugación, patologías específicas, ictericia neonatal, ictericia tóxica, el síndrome de Krieger-Najjar, el síndrome de Gilbert. Entonces, problemas en la conjugación. Acuérdense de estas patologías, al menos de estas dos, Krieger-Najjar y Gilbert, donde se produce el problema. Y ustedes deben responder a nivel de hepático, a nivel del metabolismo de la bilirrubina, a nivel hepático. ¿Cuál es el problema? Es en la conjugación. Listo. Y prácticamente vamos a tener posteriormente lo que es poshepático, o sea, después del hígado. Prácticamente el problema en estos va a ser en la excreción y en la recirculación. ¿Cuál es la enfermedad característica de este problema en la parte de la secreción? Acuérdense, síndrome de Duven-Johnson, ¿ya? Entonces, ya tenemos ahí tres patologías
fisiologías específicas que tenemos que saber en qué momento se producen, en qué lugar se producen, ¿ya? Entonces no vayan a caer en esas preguntas. Este es el catabolismo o el metabolismo de lo que son las bilirrubinas. Entonces, prácticamente nosotros vamos a ver todo lo que es este metabolismo y el metabolismo, tanto el metabolismo de los recién nacidos o en la etapa neonatal y en la de los adultos es distinto. Entonces, vamos a ver todas estas características en esta diapositiva que las quiero mostrar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, es una fisiología de la bilirrubina de un adulto, de un adulto. Aquí que nos menciona que vamos a tener el glóbulo rojo de vida de 120 días, donde vamos a tener una hemocateresis o una destrucción de estos glóbulos rojos a nivel del sistema retículo endotelial y que van a producir estos dos grupos, la globina y el grupo E. Entonces, para no echarle mucho a lo que son estos de la fisiología del adulto, vamos a echarle a la fisiología de los neonatos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden ustedes, el glóbulo rojo aquí en los recién nacidos, en los neonatos, no vive 120 días, vive entre 60 y 90 días. La mayoría de las literaturas ustedes van a encontrar en 90 días, ¿ya? Entonces, y si ustedes dicen, mira, estos viven corto tiempo, entonces se van a destruir rápidos. Y al destruirse estos, ¿qué van a hacer? Van a, como quien dice, incrementar ese material para que se produzca mayor excreción de bilirrubina. Entonces, vamos a esto. Esta hemocateresis, esta destrucción de los glóbulos rojos que tenemos aquí, se van a producir en el sistema retículo endotelial y van a liberar a un grupo globina. Esta globina va a volver a ser parte de algunos aminoácidos. Listo, lo volvemos a recapturar. Pero este grupo E es la que nos interesa. El grupo E, a través de lo que son las enzimas, como es la, la enzima oxigenasa, oxigenasa, prácticamente a través de esta enzima, nosotros vamos a tener la producción de tres productos: de hierro, que se va a ir a hacer parte otra vez de los glóbulos rojos, y de monóxido de carbono, que se va a eliminar a través de los pulmones, y el tercero, la biliverdina. La biliverdina es la que prácticamente va a ir a completar el ciclo de esto de la fisiología de la bilirrubina. Esta biliverdina necesita de una enzima que es la biliverdina reductasa para convertirse en ¿qué? En una bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta, para entrar a este hígado, necesita de una compañera, acuérdense, de una, vamos a nombrarla si vale el término, de una dama, digamos, de una compañera, que sí o sí le va a permitir entrar o va a ser su pase para que entre aquí al hígado. Entonces, al unirse esta bilirrubina indirecta con este aminoácido, entonces esta se va a convertir prácticamente, va a ingresar a la parte de lo que es el hígado, a los hepatocitos, una bilirrubina indirecta con la ligandina. Prácticamente esta ligandina va a permitir que se vayan a introducir. A través de la glucuronil transferasa, esta bilirrubina indirecta se va a convertir en bilirrubina directa. Entonces ya de ahí, ya entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos tienen que desconjugarse para poderse eliminar y se van a desconjugar a través o gracias a la enzima beta-glucuronidasas. Esta bilirrubina indirecta o directa se va a convertir otra vez en una bilirrubina indirecta y se va a llevar a una vena porta. Por la vena porta se va a pasar a la circulación enteropática y a través de eso, pues vamos a eliminarlos, ¿ya? Entonces, en, en estos casos, nosotros tenemos que tener en cuenta que, miren, que las bilirrubinas, o mejor dicho, que los glóbulos rojos viven solo entre 60 y 90 días, que la eritropoiesis es menos eficaz y que el déficit de lo que es la captación también puede contribuir a una mayor producción de bilirrubinas. El aclaramiento de estas bilirrubinas también es reducido y que pueden prácticamente reducir lo que es esta enzima, y al reducir esta enzima, la glucuronil transferasa, entonces vamos a tener también una mayor producción de bilirrubinas, ¿ya? ¿Y qué más? El menor exceso de la excreción hepática de bilirrubinas también va a producir la mayor producción de bilirrubinas. Mm, listo, sería si ustedes van viendo, analizando esas diapositivas, vamos a concordar en esto. Entonces, recuerden, la vida media del eritrocito en los recién nacidos es de 60 a 90 días. Como hay una mayor cantidad de eritrocitos,
A esto nosotros lo vamos a llamar prácticamente el hematocrito va a estar entre 50 y 60%. Entonces vamos a tener, gracias a esta cantidad de elevación de lo que es el hematocrito, igual también vamos a tener esa predisposición a una hiperbilirrubinemia. Y si hablamos de una conjugación disminuida, lo que habíamos dicho, la actividad de esta enzima, la UGT, tiene 1% la del adulto y alcanza niveles del adulto más o menos a los 14 días. Entonces, con todos estos, nosotros vamos prácticamente teniendo esos factores como que van a predisponer a la hiperbilirubinemia, ¿ya? Y también en el aumento de la circulación enteropática vamos a tener una conversión bacteriana a urobilinógeno o a estercobilinógeno que va a estar también disminuida. Esta es la tabla. Ahora nosotros vamos a definir, ahora el segundo concepto, hiperbilirrubinemia. No quiero que confundan este concepto con la ictericia. La ictericia simplemente se refería a la coloración amarillenta, ¿verdad? Que se producía o la manifestábamos o la veíamos cuando las bilirrubinas indirectas estaban mayores a 5 miligramos de cilitro. Listo. Pero si hablamos de hiperbilirrubinemia, esta hiperbilirrubinemia, entonces vamos a tener nosotros esta tabla, las tablas de Butani. Estas se definen como la cifra de la bilirrubina total superior al percentil 95 en el normograma de Butani. Si ustedes ven aquí, hay percentiles. Tenemos aquí en esta línea baja, es el percentil 40. Esta línea media es el percentil 75 y esta línea superior es el percentil 95. Todo paciente que esté por encima de esta superficie, o sea, del percentil 95, la llamamos hiperbilirrubinemia, ¿ya? Entonces la llamamos hiperbilirrubinemia. Entonces ya tenemos otro concepto que no lo vamos a confundir. Estas tienen una teología prácticamente con todos los conceptos o lo que ya hemos descrito anteriormente: aumento de la producción de bilirrubinas, alteración en el transporte, de la captación o la conjugación, de la excreción biliar, de la absorción intestinal, y hay un aumento de la bilirrubina no conjugada, etcétera, ¿no? Los factores que van a predisponer prácticamente todos los que ya hemos mencionado más. Hay un mayor número de eritrocitos. ¿Cuánto habíamos dicho eso? Del hematocrito, ¿cómo va a estar? Va a estar elevado, entre 50 y 60%, incluso mayor a 60%, ya vamos a ir viendo. Hay menor sobrevida de glóbulos rojos. Habíamos dicho que estos viven entre 60 y 90 días. Eritrocitos envejecidos en procesos de destrucción. Vamos a tener tal vez en los primeros días, los recién nacidos a veces tienen una ingesta oral disminuida, una escasa flora intestinal, una insuficiencia funcional hepática y una presencia de sangrados o hematomas, incluso la misma ausencia de la placenta que en ese primer momento hacía esa función, pues ahora tiene que hacerlo el órgano propio del recién nacido, ¿no? Ahora, aquí les hemos puesto todo lo que les habíamos descrito en una de en una de las diapositivas anteriores. Aquí está también ya como que dice de una forma más clara en qué momento vamos a tener algunos problemas específicos de algunas infecciones. Por ejemplo, el aumento de la producción de la bilirrubina generalmente va a deberse en enfermedades hemolíticas o alteraciones bioquímicas en los eritrocitos, como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o de piruatosinasa. En la septicemia, miren, una sepsis puede hacer que también tu niño esté ictérico. Entonces, no olvidemos descartar eso. Cuando tenemos una disminución de la eliminación de la bilirrubina, entonces vamos a tener una mutación en el gen que va a codificar esa enzima, la UGT 1A1. Entonces van a reducir la conjugación de la bilirrubina y por lo tanto van a disminuir el aclaramiento hepático y van a aumentar la concentración sérica de las bilirrubinas totales, ¿no? La enfermedad del síndrome de Krieger-Najar, entonces el síndrome de Gilbert, el polimorfismo. Entonces, ustedes ya saben en qué etapa se produce. ¿Es hepático o es poshepático? El síndrome de Krieger, de Gilbert, ¿es hepático o es poshepático? ¿O es en la anterior antepático? Entonces, ustedes tienen que saber estas patologías en qué momento se relacionan o en qué momento se producen estos trastornos metabólicos que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces ya los hemos mencionado. ¿Cuándo va a haber un aumento de la circulación enteropática? Entonces, cuando va a haber una disminución del aporte enteral, cuando va a haber una ictericia, tal vez por la leche materna, en algún momento también vamos a hablar de eso, y en algunas alteraciones de la motilidad intestinal, como es una atresia o un hilio meconial o la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el abordaje del recién nacido con ictericia. Ustedes tienen un niño ictérico amarillo, tienen que clasificarlo en dos cosas. Se trata de una hiperbilirubinemia de causa directa
o se trata de una hiperbilirubinemia de causa indirecta. No sé si ustedes recordarán o si seguramente ya llevaron en otras materias, las bilirrubinas, nosotros tenemos bilirrubina indirecta, bilirrubina directa y la bilirrubina total. Esas tres bilirrubinas nosotros siempre tenemos que verificar en los recién nacidos y valorar estos tres parámetros, ¿ya? Entonces, cuando veas y solicites a tu paciente que está amarillo, le pides bilirrubinas, primero identifica cuál está elevado. ¿Es la directa o es la indirecta? Entonces, si es la directa, nos vamos a ir a pensar en una colestasis intrahepática. Colestasis intrahepática directa. Si es la indirecta, esta generalmente es la más frecuente. Esta es la más frecuente, la que ustedes van a ver comúnmente en el hospital cuando hagamos la parte práctica. Van a ver la mayoría de los pacientes con esta patología, que es la más frecuente y tiene otras causas específicas. Pero vamos a hablar primero de esta, de la directa, que es menos frecuente, pero cuando la encontramos, significa que debemos darle una resolución pronta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a identificar a una colestasis neonatal? Tres cosas muy importantes en estos pacientes. Bueno, en realidad las bilirrubinas directas de estos pacientes, esta bilirrubina directa va a ser superior a 2 miligramos de cilitro y va a suponer más del 20% del total de las bilirrubinas, independientemente de la hora de vida del paciente. Y como segundo factor o segundo mnemotécnico que vamos a decir acá, para sospechar de esta colestasis, la ictericia va a ser prolongada, mayor a 15 días. Te llega un niño con 15 días de vida, ictérico, y sus bilirrubinas totales salieron a expensa de la directa, anda pensando en esta colestasis neonatal. Como tercero, vamos a ver la orinita, vamos a ver colúrica, vamos a ver una hipocolia o una acolia. ¿A qué se refiere? Entonces, acuérdense de esta triada. Miren, aquí tenemos una triada. Ya no sé si cuántas triadas habrán visto ya ustedes, pero conmigo esta es la primera triada que tienen que saber ustedes. Hiperbilirubinemia directa, pienso en una colestasis neonatal. ¿Qué tengo que ver? Esa ictericia de este paciente va a ser un niño que tiene más de 15 días de vida y vamos a tener alteración de la coluria, o sea, alteración en la orinita del paciente. Estos van a impregnarse con pigmentos biliares y se va a caracterizar porque estos prácticamente van a tener un color amarillento, intenso, incluso espumeante. Entonces, y ahí debemos pensar, y a esto ya lo llamamos coluria. El otro punto importante va a ser el color de las heces. Hipoaculia, que quiere decir disminución del color de ese color que comúnmente nosotros vemos medio amarillo y todo eso. Entonces, este color va a ser disminuido, incluso en algunos vamos a tener una acolia, que significa que estas heces no van a tener un color. Más o menos algunas madres te dicen, su color de las heces de mi bebé es blanco, te dice así, no tiene color. Ya, entonces, triada, pensar en una colestasis hepática, ¿ya? Pregunta de examen. Ahora, ya pensamos, ya llegamos al diagnóstico de colestasis neonatal, pues tenemos que identificar dónde está el problema. ¿Es intrahepático o es extrahepático? Si es intrahepático, la mayoría de las veces ustedes van a ver aquí a paciente antecedentes, este recién nacido ha sido tal vez prematuro, ha estado con nutrición parenteral prolongada, ha estado con algunos problemas metabólicos como es una galactosemia, tiene una colestasis intrahepática familiar por ahí, y esto que también un antecedente que es el déficit de alfa-1 antitripsina o la hematocromatosis neonatal, ha tenido un daño hepático secundario, alguna enfermedad crítica por ahí, y el síndrome de Alagieri, ya también causada por colestasis neonatal y donde vamos a tener una atresia de las vías biliares intrahepáticas, pues, ¿no? Pensamos en todas esas patologías si es a nivel intrahepático, pero si es a nivel extrahepático, entonces prácticamente aquí nosotros vamos a pensar en una atresia de las vías biliares o en algún quiste de colédoco. Entonces, estas son dos patologías prácticamente que eh, son raras, pero cuando las vemos ya son prácticamente de resolución quirúrgica, pues por ahí, ¿no? Es un poquito más grave el caso clínico. Entonces,
El tratamiento que vamos a hacer es de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hallar. Si se trata de una causa intrahepática o si se trata de una causa extrahepática, ¿no? Entonces, de acuerdo al tratamiento, a la causa. Pero algunos fármacos que podemos utilizar para poder eliminar esas bilirrubinas de causa directa, pues en algunos casos podemos utilizar el fenobarbital, y sobre todo lo que es el ácido urso desoxicólico, ¿ya? Y como suplementos nutricionales podemos aportar vitaminas liposolubles como la vitamina A, la D, la E y la K, y que de alguna manera nos van a condicionar a la no absorción en cantidad adecuada esta patología de estas vitaminas y por eso debemos darle el aporte. Y también es importante el suplemento de calcio y fósforo porque aumentan el aporte calórico de la nutrición mediante lo que son los ácidos grasos de cadena media. Y como les decía, la colestasis extrahepática, prácticamente su resolución es un cuadro clínico que puede llegarse a alterar de una manera significativa y actualmente estas se constituyen la causa principal o la indicación principal de un trasplante hepático infantil. Y es la causa más frecuente de la hepatopatía en la infancia. Entonces es por eso que tenemos que siempre tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible para evitar esa falla hepática y para evitar que estos pacientes vayan a requerir un trasplante hepático. Ustedes van a ver que no se habla mucho de los trasplantes hepáticos en nuestro medio. Sí se realizan, pero no se realizan de una frecuencia y, o sea, que es como quien dice, todavía estamos como quien dice en la implementación de esto y también pues los equipos quirúrgicos de cirugía pediátrica, pues también están en eso, pues, ¿no? Entonces, es mejor evitar eso y hacer un diagnóstico precoz y oportuno, pues, ¿no? Y bueno, lo que ya les decíamos, prácticamente el tratamiento en estos pacientes pues va a ser también clínico y también quirúrgico y no vamos a hablar muy específicamente de esto porque prácticamente ya es un poquito más avanzado para especialidad, pero quiero que ustedes determinen que el diagnóstico en estos pacientes es precoz y eso va a determinar el pronóstico de estos pacientes, ¿ya? Entonces, en la ecografía prácticamente nosotros vamos a hallar una ausencia o una disminución del tamaño de la vesícula biliar y una gamografía hepatobiliar con tecnesio 99. El hígado capta el trasor por donde se va a observar el flujo hacia el intestino en las 24 horas siguientes. Y si realizamos prácticamente una biopsia hepática, pues los hallazgos de estos van a ser una proliferación ductal y una fibrosis portal, pues, ¿no? Así como una colestasis. Entonces, tratemos de realizar siempre el diagnóstico precoz y para que también el proceso quirúrgico sea de una manera oportuna, pues, ¿no? Y en estos pacientes, básicamente, el tratamiento de la atresia de las vías biliares extrahepáticas es la portoenterostomía de Kasai, ¿no? Inicialmente. Y la atresia de las vías biliares extrahepáticas es la causa más frecuente de trasplante hepático, que es el tratamiento definitivo en nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces nos acordamos de eso. Ahora entramos a ver el otro grupo. Dijimos, vamos a tener las hiperbilirubinemias indirectas, de causa indirecta. Entonces, esto ya vimos, nuestro paciente está con una ictericia, y le hicimos laboratorio, las bilirrubinas están en relación a la elevación de la indirecta, entonces vamos a buscar la causa. Tenemos que saber si es una hemolítica o si es una no hemolítica. Generalmente, estas de causas no hemolíticas son raras, las que comúnmente bueno, en realidad estas de causas hemolíticas pueden ser de dos causas, las causas inmunes y las causas no inmunes, ¿no? La causa inmune es prácticamente se debe a la isoinmunización por incompatibilidad de grupo entre la madre y el hijo. La madre puede ser del grupo, por ejemplo, del grupo O, y el bebé puede ser del grupo A o del grupo AB o del grupo B, pues, ¿no? Y en las no inmunes, debido a efectos eritrocitarios como una esferocitosis, un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, a una hemoglobinopatías o a algunas patologías mecánicas como la microangiopatía o la coagulación intravascular diseminada que generalmente vemos en esos procesos sépticos o en esos niños sépticos. Entonces, vamos a pensar en una causa hemolítica no inmune, ¿ya? Entonces,
Veamos ahora esto. ¿Cuáles son las causas de una hiperbilirubinemia indirecta? En el examen físico, cuando ya vieron ustedes en la parte de lo que es el examen físico de recién nacido, vamos a ir viendo nosotros también lo que es la absorción de hematomas. Los hematomas que pueden estar a nivel hepático, a nivel esplénico, suprarrenal, o comúnmente esos cefalohematomas, que durante el trabajo de parto prolongado o durante ese parto complicado por ahí, pues presenta esos cefalomatomas. Probablemente sean estos la causa de una hiperbilirubinemia de causa indirecta. Las policitemias, las infecciones, ya sean bacterianas, las de causas también causadas por TOSH, por toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes, la lactancia materna, una disminución de la circulación enteropática, tal vez por ahí una obstrucción gastrointestinal, pueden llevarnos a una elevación de la hiperbilirubinemia indirecta, ¿ya? Entonces, tenemos también como una de las causas, como la deshidratación o el hipotiroidismo congénito. Este cuadro quiero que ustedes se aprendan y les aseguro que les va a ayudar igual a responder muchas preguntas de los exámenes y algo muy importante que deben tomar en cuenta. Entonces, aquí les ponemos que cuándo es patológica y cuándo es fisiológica. Acuérdense eso. Primero partimos. Es patológica cuando esta ictericia se va a presentar antes de las 24 horas y vamos a tener prácticamente patológica primeras 24 horas. La fisiológica se va a presentar ya al segundo día o tercer día. Bueno, entonces hablamos de esto de las patológicas. ¿Cuánto tiempo va a durar esta patológica? Mayor a 15 días. ¿Cuál va a ser la bilirrubina que se va a elevar? Puede ser la directa o puede ser la indirecta. ¿Ya? Y el tratamiento es según la causa que vamos a encontrar. Y el tratamiento, algunas veces tenemos que hacerlos la hexaguinotransfusión o hacer el tratamiento de la fototerapia. La fisiología que se presenta al segundo o tercer día, generalmente esos tienen una duración menos de 15 días. ¿Y cuál va a ser la bilirrubina que se va a elevar? Indirecta. La indirecta. Si hablamos de indirecta, entonces estamos hablando de ictericia fisiológica, ¿ya? Pero siempre y cuando esta aparezca al segundo o tercer día. El tratamiento generalmente estos no requieren ningún tratamiento, resuelven fisiológicamente. El otro tipo de ictericia es la lactancia materna. En este caso, generalmente en los casos clínicos que les van a poner, les dicen, tenemos un recién nacido que está en su quinto día de vida o está en su primera semana de vida. Entonces ahí tiene que usted, y dicen ahí todavía que este niño estaba alimentado exclusivamente por lactancia materna. Entonces, vayan pensando en ictericia por lactancia materna. Se va a presentar fin de la primera semana y tiene una duración de 3 a 6 semanas. ¿Cuál va a ser la bilirrubina que vamos a encontrar? Es la indirecta. Tratamiento que generalmente no precisa ningún tratamiento, ¿ya? Ya pues aquí vamos a tener también las ictericias por incompatibilidad de factor RH, las ictericias por incompatibilidad de grupo ABO, y pues aquí según la edad gestacional, si se trata de un recién nacido de término, si se trata de un recién nacido pretérmino, pues el inicio de estas, generalmente en los de término es de 2 a 3 días y en los recién nacidos pretérminos de 3 a 4 días. La duración en los recién nacidos de términos de 5 a 7 días y en los prematuros es de 6 a 8 días. ¿Ya? Entonces, acordémonos de esta tablita, por favor. ¿Cómo es la clasificación? Entonces ya les hemos clasificado. ¿Qué dijimos fisiológica? ¿Cuál es el punto clave para la fisiológica? A ver si estamos atentos. Elevación de la bilirrubina indirecta, doctor. Eso. El día. ¿Qué día? ¿Qué día? A los 2 o 3 días. Eso nos acordaremos, ¿ya? Entonces, fisiológica generalmente es prácticamente casi no encontramos otra sintomatología, solo la mamá nos va a decir, está con ictericia, o mejor dicho, está con un color amarillento de la piel, listo, es casi monosintomática, ¿ya? Entonces, recién nacidos de término, duración de una semana, pretérmino 2 semanas, aparece el segundo, tercer día generalmente, incluso hasta el séptimo día de vida. Y la que van a estar predominando aquí es la bilirrubina indirecta, ¿ya? Entonces, vemos eso. Entonces, la patológica igual, acuérdense,
Antes de las primeras 24 horas es patológica, ¿ya? Entonces, y aquí en la patológica, y recuerden, no solo vamos a tener una indirecta, también podemos ver una directa, ¿ya? Entonces, y de acuerdo a lo que vayamos a encontrar, vamos a clasificarlos. Esta tablita también me gusta bastante para que ustedes puedan prácticamente asociar, según los días de vida, asociar qué patología podría ser correspondiente a la ictericia o la causa de la ictericia. Entonces, precoz, antes de las 24 horas, voy a pensar en una enfermedad hemolítica. Dijimos que precoz, antes de las 24 horas, dijimos que es patológica, ¿no? Entonces, voy a pensar en algo, en una enfermedad, pues, seria, o enfermedad hemolítica de recién nacido, ya sea una incompatibilidad de factor RH, ya sea una incompatibilidad de ABO, o por alguna incompatibilidad de los subgrupos, y algunas patologías como la microesferocitosis, o alguna patología congénita por ahí, pues, ¿no? ¿Qué es esta? Si esta vemos a los 2 o 7 días, es muy común la ictericia fisiológica o la lactancia materna como causa. Frecuente, la enfermedad hemolítica también. También estos pueden estar ahí aquí asociados, pero pues ya vamos a ir verificando también los niveles de severidad o gravedad. Podemos tener también la poliglobulia, la reabsorción de hematomas, como es el cefalohematoma, o la misma prematuridad o alguna sepsis, pueden estar involucradas en esto. Pero son de causa menos frecuente una obstrucción intestinal, una enfermedad metabólica del metabolismo de las bilirrubinas, como ya las hemos mencionado, las de Gilbert o la de Krieger-Najar, o algún hipotiroidismo congénito por ahí, ¿no? Tardías, cuando son más de 7 días, la más frecuente es la ictericia por la leche materna, lo que les habíamos dicho. Llega la mamá con su niño de 5 días o una semana de vida, es amamantado exclusivamente con leche materna, ya, pues piensen en esta patología. También la ictericia por hipoalimentación, ¿ok? Entonces, menos frecuente alteraciones hepatobiliares, algunas atresia de vías biliares, hepatitis, ictericia por alimentación parenteral, o el TORCH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus o herpes, u otros, ¿ya? Listo. Entonces, entrando un poquito más ahora hablando más de lo que son las ictericias no fisiológicas, entonces vamos a hablar aquí de las patológicas. Entonces, acuérdense ustedes todas estas características que ya les hemos ido mencionando. Entonces, aquí el incremento de las bilirrubinas van a ser superiores a 5 miligramos de cilitro cada 24 o durante 24 horas. Y la que va a estar expensas generalmente es la bilirrubina directa, mayor a 2 miligramos de cilitro o superior al 20% de la bilirrubina total. ¿En qué estaríamos pensando si vemos esto? Bilirrubina directa mayor a 2 miligramos de cilitro, superior a 20% de la bilirrubina total. ¿Qué estaríamos pensando? Y te digo, ay, mi pequeño presenta deposiciones que son blancas, no tiene color. Y ya llevo más de 15 días de vida con mi paciente después. ¿Qué vamos a ir pensando? Colestasia neonatal. Eso, vamos a ir pensando en eso, ¿ya? Los síntomas, vómitos, letargia, excesiva pérdida de peso, etcétera, ¿ya? Entonces, en estos casos, siempre nosotros debemos verificar los antecedentes familiares, antecedentes del embarazo, antecedentes del parto y todos estos antecedentes. Yo les aseguro que si ustedes tienen todos estos parámetros, les aseguro que van a llegar a hacer diagnósticos de ictericias que no se van a complicar y sus pacientes van a ir, como quien dice, a evolucionar favorablemente. Antecedentes familiares, todas esas patologías que hemos mencionado, como eh, alguna enfermedad hemolítica por ahí, que sea alguna deficiencia de la G6 difosfato, alguna enfermedad hepática por ahí, una galactosemia, y alguna enfermedad congénita por ahí, pues tenemos que ir siempre a saber. Y algo muy importante en esto también es preguntar si su hermano anterior se hizo una ictericia, requirió tratamiento con luminoterapia. Entonces, eso también es importante para predecir la evolución del siguiente hermano, ¿ya? Antecedentes de embarazo, pues buscar todo lo que es el TORCH, lo que les dijimos, infecciosas, ya sea bacterianas o ya sea víricas, ¿ya? Y algunos uso de algunos fármacos maternos, como son también los antecedentes del trabajo de parto, parto prolongado o parto ahí con algún traumatismo por ahí, que hayamos producido algún cefalohematoma
o alguna hemólisis, pues, ¿no? Incluso el uso de oxitocina, que comúnmente se usa por los obstetras, también puede ser significativo en esto de lo que es la ictericia, ¿ya? Y los antecedentes neonatales, se trata de un recién nacido prematuro, se trata de un recién nacido de término, cómo fue el pinzamiento del cordón umbilical, si fue un pinzamiento de cordón umbilical tardío, ustedes recuerden que es lo mejor que podemos hacer y porque le vamos a dar mayor volemia a ese recién nacido, le vamos a dar mayor hemoglobina y pues por ende no van a hacer anemia, ¿no? Pero ¿cuál es el otro problemita que nos van a traer? Es una ictericia, ¿no? Por el aumento más del volumen sanguíneo, por el aumento más de glóbulos rojos que generalmente se van a destruir pues más frecuentemente, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la exploración física? Entonces, vayamos a buscar en estos, siempre y cuando, o sea, todos los, siempre el examen físico debe ser de arriba para abajo. Ya acuérdense siempre eso. El aspecto ocular, la parte de la inspección ocular, prácticamente, como habíamos empezado a decirles, no es un indicador fiable de la concentración sérica de bilirrubinas. O sea, que yo lo vea a ese niño amarillo, no voy a decir, ah, este tiene 14, 15 miligramos de bilirrubinas, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que la acierte según la escala de Kramer, pero generalmente estos deben ser verificados ya sea por solicitarle un grupo de sangre, o mejor dicho, por solicitar en sangre estas bilirrubinas o medir con el bilirrubinómetro por ahí. A menor edad gestacional, pues mayor frecuencia, ¿no? Si se trata de un pequeño paredad gestacional también, y algunas microcefalias, extravasaciones de sangre, alguna palidez, petequias, hepatoesplenomegalia, las onfalitis o las corioretinitis, y como son los signos o síntomas del hipotiroidismo, tenemos que ir buscando esas asociaciones de nuestro recién nacido. El criterio clínico, como prácticamente, pues va a ser según la magnitud de la ictericia, vamos a tener los niveles séricos de bilirrubinas y vamos a buscar factores de riesgos que puedan condicionar a este daño neurológico a los recién nacidos si no realizamos el tratamiento oportuno, ¿ya? Entonces, esto de lo que es la escala de Kramer es muy importante que ustedes aprendan. Como nosotros, como médicos generales, vamos a empezar a trabajar en las áreas rurales o en los lugares donde vamos a tener que prácticamente nosotros ser los evaluadores y definir si estos pacientes tienen que ir a un segundo nivel o tienen que ir a un tercer nivel para su tratamiento específico, ¿ya? Quiero que se acuerden de esto. Con esto yo me voy tranquilo, me quedo tranquilo porque sé que vamos a evitar que pacientes se compliquen con este problema o con esta patología. Antes nosotros los clasificábamos con estas cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, y donde decíamos una cruz que era amarillo claro, dos cruces amarillo, tres cruces amarillo franco, más o menos naranja, y cuatro cruces amarillo verdoso. Pero ahora esto nos ha ayudado a definir lo que es la zona de Kramer. Tenemos 5 zonas. La primera zona, la zona uno, que corresponde prácticamente a lo que es la cabeza y el cuello, hasta aquí, hasta el cuello. La zona 2 corresponde hasta lo que es el ombligo. La zona 3 corresponde desde este lugar hasta lo que son las rodillas, la zona 3 las rodillas, y la zona 4 hasta lo que son los tobillos, ¿ya? Y la región 5 ya son la región palmar o plantar. Ya tenemos ahí los 5 tipos de zonas. De acuerdo a estas zonas, uno puede, como quien dice, inferir en qué grado de bilirrubina se encuentra. Por ejemplo, la zona uno nos vamos a encontrar ante una zona de 6 miligramos de cilitro. Les habíamos dicho, un paciente se va a ver que tiene ictericia cuando tiene mayor a 5 miligramos de cilitro, ¿no ven? Entonces, a ya estamos en una zona uno. Entonces, este tiene mayor a 6 miligramos de cilitro. Ustedes aquí, para que se acuerden, lo van aumentando de 3 en 3. Si se acuerdan del 6, entonces aumentan 3 en 3. La zona 2, ¿qué? Ya, 6 más 3, 9. La zona 3 más 3, 12 miligramos. La zona 4, 15. Y la zona 5, pues mayor a 15 o 18 miligramos de cilitro, ¿ya? Entonces, para que se acuerden más o menos cómo va a ser la predisposición. Ahora, ¿cómo quiero saber o para qué me va a servir esto? Ustedes que van a estar en ese lugar alejado, si ustedes ven una zona 3,
en esta zona 3. ¿Qué quiere decir? Que la ictericia va a estar hasta lo que son las rodillas. Entonces uno ve también el muslito por ahí, se ve amarillo y llega hasta aquí, hasta las rodillas. Derívenlo, mándenlo porque ese paciente necesita prácticamente tratamiento con luminoterapia. Entonces prácticamente sus bilirrubinas están mayor a 12 miligramos de ciblito. Entonces, acuérdense de eso. Bueno, variables de la clínica. Menor ictericia en relación a los niveles de bilirrubina, ictericia precoz, poliglobulia, piel morena, fototerapia. Mayor ictericia en relación a los niveles de bilirrubina, las ictericias tardías por aumento de tiempo de impregnación, una anemia, una piel blanca, prematuridad, luz artificial y el medio ambiente, ¿no? ¿Qué laboratorios vamos a pedir nosotros? Aquí prácticamente vamos a pedir vamos a pedir, primero tenemos que saber el grupo sanguíneo, tanto de la madre y como del recién nacido. Grupo sanguíneo, factor RH, ¿ya? De los dos. Luego vamos a pedir un frotis de sangre periférica, tal vez. En algunos casos vamos a estudiar los eritrocitos o los recuentos de los reticulocitos para ver si se trata de una causa de una enfermedad hemolítica con pruebas de COMS negativas, por ejemplo, una esferocitosis. El hematocrito va a ser determinante para ver si se trata de una hemoglobina que permite identificar la policitemia o una hemática por alguna hemorragia oculta, ¿ya? Entonces, el hematocrito generalmente vamos a hablar de una policitemia cuando vamos a estar con un hematocrito mayor a 60%, ¿ya? Luego tenemos la identificación de los anticuerpos en los eritrocitos del recién nacido, que lo que vamos buscando con la prueba de CUMS directa cuando es positivo. Ya vamos a ir viendo en qué momentos pedimos estos laboratorios. Y determinar la habilidad directa o conjugada, pues, ¿no? Y realizar pruebas de detección para el déficit de la, de la G6PD, en particular en los niños que tienen una ascendencia africana y que vengan del Asia o del Mediterráneo o del Oriente Medio, pues, ¿no? Si las bilirrubinas de estos, la bilirrubina total es mayor a 18 miligramos de cilitro. Bueno, lo que ya les habíamos mencionado en la anterior diapositiva, nivel 1, entonces ya ustedes ya saben. ¿En qué momento yo lo voy a transferir a otro de segundo nivel? ¿Cuándo va a ser mi criterio de referencia? Miren, aquí dicen, estas son las guías que nosotros, las guías bolivianas, y que manejamos en la ASUS, y se los colocamos aquí para que ustedes no puedan incurrir en ese problema, ¿no? Es que dice, todo recién nacido que curse con ictericia Kramer 3 y factores de riesgo en el primer nivel deben ser referidos a nivel de mayor complejidad. No se compliquen. Ven a este paciente, vean antecedentes de factores de riesgos y transfiéralo, ¿ya? En el continuo de la vida, igual esto vamos viendo según los signos o síntomas, todo lo que ya hemos ido mencionando, ¿ya? Entonces, que lo vamos a ir mencionando posteriormente en, en las otras diapositivas. Pero para que no digan la manera de grandes rasgos, pues los signos que vamos a evaluar, pues la ictericia que llega hasta lo que es el ombligo, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, la zona 2, pero la zona 3 es la que prácticamente me va a permitir pensar en derivar a ese paciente, ¿no? Si tiene factores de riesgo. Y pues prácticamente en el momento que nosotros vamos a encontrar a estos pacientes, hay que indicarles a la mamá que siga continuando con el pecho, a demanda, y indicar también a la madre sobre lo que son los cuidados en el hogar, pues, ¿no? Y indicar a la madre cuándo volver inmediatamente. Generalmente les recomendamos que vuelvan cada 24 horas si están en este nivel hasta lo que es la ictericia en la zona 2, pues, ¿no? Y después, de acuerdo a lo que vayan haciendo su seguimiento, pues vamos determinando sus controles. Pero una ictericia grave, pues esta ictericia grave ya va a tener que ser resuelta en un segundo o un tercer nivel, pues, ¿no? Donde tenemos que referirlos sí o sí. Estos pacientes pueden encontrarse hipoactivos, no, como más o menos como deshidratados tal vez, y pueden también tener antecedentes de ausencia de micción, antecedentes de deposiciones desde el nacimiento, se encuentran irritables o letárgicos y algunas veces son los que pesan menos de 2.500 gramos, pues, ¿no? O son prematuros. Entonces, estos hay que mandarlos a un segundo o un tercer nivel y debemos corregir todas esas causas metabólicas que han llevado a esta ictericia o en sí lo que es la causa específica, pues, ¿no? Y generalmente empezamos hidratándoles con una dextrosa al 10%, así según su requerimiento hídrico, según su peso y según sus días de vida, pues, ¿no? Los laboratorios, los mismos laboratorios que ya hemos mencionado, que tenemos que hacer entre un tercer nivel. Entonces,
ir solicitando, ¿ya? El diagnóstico básicamente, según la Academia Americana de Pediatría, el tratamiento de las hiperbilirrubinemias conjugadas a recién nacidos sanos de 35 semanas o más se basa en tres principios principales, ¿ya? Valoración de lo que es hacer una valoración sistemática bien precisa antes de que nosotros demos de alta a nuestro paciente, buscando todo lo que son los factores de riesgo de este paciente y hacer un seguimiento estrecho de acuerdo a esos factores de riesgo, de acuerdo a esa valoración de las bilirrubinas, ya sean en sangre o ya sean por el bilirrubinómetro, y vamos a indicar también un tratamiento oportuno, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi valoración de estos pacientes? La valoración sistemática de la bilirrubina total obtenida por punción, ya sea del talón o ya sea de la sangre periférica, pues nosotros vamos a ir valorando esto de acuerdo a los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un recién nacido que, bueno, medimos, este es el bilirrubinómetro por si acaso, entonces, y aquí nos da unos valores, unos números, la vamos a conocer esto en la práctica, en la parte práctica, en la clínica, cuando vayamos al hospital, y esto nos lanza unos valores de bilirrubinas. Nosotros prácticamente esto transferimos a esta tabla que les habíamos mostrado en un principio, que es el normograma horario de Butani de las bilirrubinas. Si este paciente está por debajo del percentil 40, si estos valores me salen por decir, me salió, tiene 36 horas de vida y me salió 4 miligramos de bilirrubinas, entonces aquí es 1, 2, 3, 4, hasta aquí es 4, está en zona de bajo riesgo. Estos pacientes están prácticamente normales, no hago nada. Y en los pacientes que me salen las bilirrubinas, en estos pacientes, por ejemplo, aquí que me salga entre 5, 6, por aquí que esté en riesgo de intermedio bajo, que esté entre el percentil 40 y 75, ya las evaluaciones de las bilirrubinas tienen que ser un poquito más controladas. Por ejemplo, podemos hacer cada 12 horas o cada 24 horas y para verificar antes de su alta, ¿no? Pero si las bilirrubinas salen en esta zona de riesgo intermedio alto, ya ahí ya no, ese control de las bilirrubinas tiene que ser más específico. Entonces las hacemos cada 4 horas o cada 6 horas, máximo cada 12 horas, pero dependiendo de los factores de riesgo. Si encontramos factores de riesgo en este paciente y si estamos en intermedio alto, pues ya tenemos que ir considerando el tratamiento con la luminoterapia. Pero si estamos encima de este percentil 95, ya estamos hablando de una hiperbilirrubinemia, ¿no? Porque está por encima del percentil 95, entonces ya tenemos que considerar el tratamiento con luminoterapia, independientemente del factor de riesgo, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Bueno, entonces ahí vemos ya todo lo que ya les hemos mencionado, prácticamente vamos a ir buscando esos factores de riesgo que anteriormente hemos mencionado, qué factores de riesgo se encuentran, si es una ictericia precoz, si es una ictericia tardía, qué patologías están asociadas, si es un recién nacido prematuro o es un recién nacido de término, si tiene un hermano anterior con una ictericia, si tiene algún hematoma por ahí, un cefalomatoma, alguna equimosis, una máscara equimótica, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir buscando factores de riesgo y de acuerdo a eso vamos a ir haciéndole su evaluación. Entonces, por ejemplo, estas son las tablas o los protocolos que vamos viendo generalmente si tenemos ante un paciente de 35, 37, 30, prácticamente en esas edades. Entonces, el bilirrubinómetro o el BTC que vamos a asignar, pues al alta, básicamente si estos están en zona de riesgo de bilirrubina que sea alta, estos van a tener una evaluar para fototerapia un bilirrubinómetro cada 4 a 8 horas. Si es una alta intermedia, vamos a evaluar esto cada 4 a 24 horas. Si es baja intermedia, pues si es alta, es menos 72 horas, seguimiento en 2 días y considerar este BTC como un seguimiento, ¿no? Si es baja, si el alta es menos de 72 horas, seguimiento en 2 días. En estos pacientes, por ejemplo, cuando tenemos un BTC antes del alta, a asignar siempre las zonas de riesgo de bilirrubinas, lo que ya les habíamos mencionado, en qué momento vamos a ir controlando, ¿ya? Entonces, esto prácticamente se resume en la tablita que les hemos ido mencionando. ¿Cuál es el tratamiento? Este es el tratamiento. La fototerapia es una medida terapéutica utilizada para tratamiento, ¿ya? Entonces, estos son los pocos que vamos utilizando. ¿Cuál es la forma, digamos, de actuación de estas bilirrubinas? Prácticamente son por 3 mecanismos: la isomerización estructural, la fotoisomerización y la fotooxidación.
Yo no sé, siempre casi les preguntan en los exámenes estos mecanismos. Bueno, ¿tendrá alguna importancia? Pues generalmente, pero les preguntan en los exámenes. Tienen que aprender cuáles son esos mecanismos de disminución de la bilirrubina mediante la fototerapia, ¿ya? Entonces ahí va también una pregunta por ahí. Isomerización estructural, fotoisomerización y fotooxidación, ¿ya? Indicaciones de la fototerapia. Entonces, todo paciente que sea menos de 1500 gramos, vamos a iniciar en las primeras 24 horas si tienen indicación de fototerapia. Entonces, igual aquí nosotros vamos a ver algunas tablas. En esto las manejamos de acuerdo a cada institución. Tenemos tablas indicativos según las edades en horas de vida y las consideraciones para lo que es el tratamiento con luminoterapia, incluso para la sanguinotransfusión. Los recién nacidos con pesos al nacimiento es menos de 1500 gramos y si están estos para una zona de fototerapia, pues hay que iniciar antes de las 24 horas. Entre 1500 y 1999 gramos, con bilirrubinas mayor a 10 miligramos de cilitro, sin hemólisis, y 8 miligramos de cilitro con hemólisis, fototerapia. Recién nacidos al nacimiento entre 2000 y 2500 gramos, con bilirrubinas mayor a 13, prácticamente sin hemólisis y 10 miligramos de cilitro con hemólisis, considera fototerapia. Posterior a una exsanguinotransfusión igual, y pues vamos a ir viendo estas características, ¿ya? Entonces igual aquí les ponemos las tablitas para que ustedes simplemente tengan conocimiento según el peso de estos niños y vamos a ir viendo aquí si son sanos, si son enfermos y vamos a ir considerando lo que es el inicio de la luminoterapia, ¿ya? Entonces, igual, aquí tenemos también estas tablas de acuerdo también a las edades, pero esta generalmente lo utilizamos en niños mayores de 35 semanas y de acuerdo a las horas de vida vamos a ir definiendo en qué zona se encuentra. Y tratamiento, entonces, luminoterapia, les dijimos cuál es el mecanismo de acción, la fotoisomerización, la fotooxidación, ¿no? Entonces, y la exsanguinotransfusión produce una remoción de lo que son los anticuerpos. El tratamiento podemos hacer tal vez, incluso anteriormente, uno necesitaba fenobarbital, porque se creía que se aceleraba la captación, la conjugación y la excreción de las bilirrubinas. Actualmente no está muy recomendado el uso de estos medicamentos, pero pues aquí los mencionamos. Protoporfirinas bloquea la hemoxigenasa. El agar y el carbón disminuye la circulación enteropática, la inmunoglobulina inhibe la hemólisis y la albúmina mejora la unión de las bilirrubinas, ¿no? Entonces, bueno, de estos simplemente para que ustedes lo conozcan nada más, pero generalmente no utilizamos esto. O sea, no sé esto de lo que son las inmunoglobulinas en casos especiales, ¿ya? Remover anticuerpos de los glóbulos rojos, corregir la anemia y sustraer las bilirrubinas intravasculares, pues, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales que vamos a tener nosotros aquí con estos pacientes? Prácticamente, si nosotros no cumplimos algunas normas, no cumplimos o no realizamos esto de una forma adecuada, podemos llegar a deshidratar a nuestro paciente por el aumento de lo que son las pérdidas insensibles, la diarrea, por algunas veces que pueden presentar estos pacientes. Podemos ver también erupciones maculopapulares o eritematosas, algunas alteraciones de la temperatura, ya sea hipotermias o hipertermias, incluso algunas quemaduras de piel o de la córnea, ¿no? Y el daño retiniano, el síndrome del niño bronceado. Pero para todas estas características, generalmente estos raros son las complicaciones porque hay medidas estipuladas que uno tiene que cumplir para colocarlos a una luminoterapia, ¿no? Entonces los tubos tienen que ser fluorescentes, si tenemos lámparas tienen que ser halógenas, las lámparas con luz de galio, entonces generalmente pues tenemos requisitos o recomendaciones que tenemos que seguir. Entonces, ¿cuáles son esos? Prácticamente nosotros vamos a colocarlo a este recién nacido a 20 a 30 centímetros de la luminoterapia. Vamos a mantener la protección, mira, la protección ocular, incluso la protección genital por ahí. Entonces, en los varoncitos, entonces vamos a tener cuidados de cambios de posición también cada 2, cada 3 horas y para que tratemos de exponer toda la superficie corporal de estos niños. Incluso aumentamos el requerimiento de líquidos en un 10 a 20% y vemos también de acuerdo a lo que son las pieles insensibles, pues, ¿no? Y suspendemos también la luminoterapia cuando estas ya pues, se encuentran valores dentro de lo normal. El farmacológico, lo que ya les habíamos dicho anteriormente, generalmente estamos en estos utilizando lo que son las inmunoglobulinas intravenosas en aquellos casos que se trata de una enfermedad hemolítica
causada por una incompatibilidad, ya sea de factor RH o de factor ABO, ¿ya? Entonces, bueno, para que simplemente ustedes la puedan considerar. La transfusión, esta es también una de los procedimientos que anteriormente se realizaba, pero ahora actualmente ya es un pecado realizar esto. Alguien que te diga, oh, he hecho una exsanguinotransfusión por ahí, pues no, es prácticamente algo que deberíamos impedir realizar esto porque tenemos que tratar siempre de hacer un diagnóstico precoz y oportuno de los pacientes. Una exsanguinotransfusión es prácticamente remover lo que es la sangre del recién nacido y pues con ella removemos lo que son los anticuerpos, ¿no? Y también aquí tenemos lo que es la guía para la exsanguinotransfusión y de acuerdo a los valores vamos definiendo en qué momento pueden estos pacientes requerir la exsanguinotransfusión, pues, ¿no? Entonces, ¿qué las vamos a ir viendo? O que estas son más prácticas todavía, guías para exsanguinotransfusión en prematuros. Miren, prematuros mayor a 2.500 y menos de 37 semanas, y estos están sanos, de 20 miligramos de litro, o en 18 ya es un riesgo, ¿no? Pero si están en 20 ya tenemos que realizar una exsanguinotransfusión. En 2001 y 2.500, 18 miligramos de litro. Y así sucesivamente, menos de 1.000 en 10 miligramos de litro, ¿no? Entonces, algo que podríamos considerar. No les vamos a preguntar en los exámenes esto, pero para que ustedes puedan tener a consideración, ¿ok? Y ahí les vamos mostrando igual algunas otras guías que actualmente van saliendo también, que es de la Academia Americana de Pediatría, y de acuerdo a los factores de riesgo y todo eso, vamos también teniendo lo que son la definición para lo que es el inicio de la luminoterapia. Esto es para la exsanguinotransfusión, igual según los valores, según las horas de vida y según los valores, ya vamos definiendo, aquí en colores, ya vamos viendo en qué niños necesitamos hacer ya una exsanguinotransfusión. Igual aquí tenemos otro tipo de tablas que los vamos a ir viendo en la parte práctica para que vayamos aprendiendo a realizar y hacer un diagnóstico precoz, pues, ¿no? De estos niños. Y bueno, aquí tenemos también el manejo de la edad según las edades, cuando necesitamos una fototerapia, cuando necesitamos una exsanguinotransfusión, cuando el paciente, digamos, solo presenta la parte de la ictericia o si se trata con alguna complicación, que estos son considerados como enfermos, ¿no? Fototerapia o exsanguinotransfusión. Igual, según aquí tenemos los valores que vamos a ir requiriendo o en qué momento van a requerir un manejo de una fototerapia o un manejo de una exsanguinotransfusión. Entonces, igual acá, la fototerapia, al nacer, vamos a ir viendo siempre cuáles son los valores de las bilirrubinas y de acuerdo a eso, pues vamos a ir determinando si se trata de una fototerapia o si nos trata de una exsanguinotransfusión, ¿ya? Entonces, la exsanguinotransfusión, miren, como ustedes pueden ver, es un procedimiento prácticamente muy invasivo, donde tenemos que tener una vía, doble vía, una vía para extraer la sangre y una vía para introducirlas. Bueno, esto tal vez en algún momento les vayamos a preguntar, ¿cuáles son los criterios para una exsanguinotransfusión? Hemoglobina de cordón umbilical menor a 12 miligramos de cilitro, una bilirrubina total de cordón más de 4 miligramos de cilitro y un aumento de las bilirrubinas más de 0.5 a 1 miligramo de cilitro hora en recién nacidos con una isoinmunización RH o una isoinmunización ABO, ¿ya? Entonces, y la exsanguinotransfusión, aquí vamos a ir viendo también según los pesos, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cómo hacemos esto? Calculamos el peso corporal más o multiplicamos por 0.08 por 2 y eso es la cantidad de ml de sangre que yo debo recambiar en ese paciente. Y esto lo voy a hacer en 2 volemias por kilogramo y 160 ml kilogramo. Entonces, nosotros lo pasamos por alicuotas de acuerdo a su peso y siempre vamos a ir verificando que no tengamos complicaciones con la hiperpotasemia, una hipocalcemia, una embolización y una hepatitis, ¿no? Y algo muy importante en los pacientes también cuando hacemos el recambio de lo que es el volumen sanguíneo, es siempre tratar de que la sangre pues sea también, sea como quien dice, no sea de mucho tiempo, ¿no? Porque ahí complicamos con la parte de lo que es la parte de lo que son los electrolitos. Bueno, ¿quiénes son los donantes? Por ejemplo,
en una madre que tiene ORH negativo, pues el hijo es de grupo O positivo. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una incompatibilidad de factor RH. ¿Quién va a ser el donante? Tiene que ser uno de grupo O negativo. Si es aquí de A negativo, la mamá y el bebé es A positivo, aquí estamos ante una incompatibilidad de, bueno, aquí, bueno, básicamente igual de un factor RH y vamos a tenerle que dar del grupo A negativo o O negativo. Pero si aquí ustedes se acuerdan, todos los pacientes podemos utilizar el grupo sanguíneo O negativo, ¿no? Excepto cuando estemos aquí, cuando la madre sea O positivo y el hijo sea A positivo, tenemos que utilizar la sangre O positivo, ¿ya? Igual aquí en este caso. Entonces, simplemente para que ustedes puedan ver qué tipos de sangres podemos utilizar en estos pacientes, ¿ya? Entonces, y estas son las alicuotas que nosotros vamos a ir calculando para pasar según el peso, pues, ¿no? Si este niño pesa más de 3.000 gramos, entonces las alicuotas va a ser entre 20 ml. Cada 20 ml yo voy a ir pasando. 20 ml introduzco, 20 ml saco. Y así, de acuerdo al total que hemos calculado para recambiar esa concentración de sangre, ¿ya? Igual de 2.000 a 3.000, 15 ml de alicuotas, entre 1.000 y 2.000, 10 ml de alicuotas, y 850 a 1.000, 5 ml de alicuotas, ¿ya? Y menos de 850, entre 1 y 3 ml de alicuota, que vamos a ir buscando, haciendo lo que es el recambio. Bueno, aquí vamos a ir buscando los controles. Siempre en estos vamos a utilizar el control de hematocrito, cómo está su glicemia, cómo está su pH, cómo está la gasometría, y siempre vamos también haciendo un lavado gástrico, ¿no? Antes y durante, pues controlamos todo lo que es la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno, cómo está su piel, cómo está la presión del volumen sistólico, el volumen central, y también vamos a ir viendo también la parte que es el hepático, pues, ¿no? Y después calculamos la glicemia, el calcio, gasometrías y el hematocrito, ¿no? Y los efectos más importantes de esta exsanguinotransfusión es pues prácticamente remover todos los anticuerpos de los glóbulos rojos y corregir esa anemia también, y sustraer las bilirrubinas intravasculares y evitar que la bilirrubina total llegue a niveles de riesgo que puedan llevarnos a un kernicterus. Y pues las complicaciones, prácticamente las complicaciones de una exsanguinotransfusión tienen una mortalidad entre 3 y 1.000, ¿ya? Entonces es muy considerable esto, por eso es un procedimiento muy agresivo. Y pues aquí estos niños también pueden llegar a presentar apneas, hacer vasoespasmos, hacer arritmias, hacer trombosis portal, hacer enterocolitis necrotizantes y hemorragias, ¿no? Y alteraciones en la hipocalcemia, hipoglicemias y trombocitopenias, incluso someterlos a un riesgo infeccioso. Entonces, estas son nuestras conductas de un recién nacido de términos sin patología asociada a bilirrubina entre 25 y 29. Entonces, fototerapia intensiva, corregir hidratación, solicitar todos los laboratorios que hemos mencionado anteriormente y pues hacer el tratamiento con la luminoterapia, ¿no? Entonces, bueno, ya la próxima clase hablaríamos, porque ya nos hemos pasado con 13 minutos, hablaríamos de las enfermedades hemolíticas del recién nacido. No sé cómo vamos de tiempo. Podemos avanzar una media horita más esto. ¿Qué dice? Hola, hola. Vamos a quedar ahí y prácticamente vamos a ir ya posteriormente en la siguiente clase. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades hemolíticas del recién nacido, porque es un tema bastante amplio y quiero que ustedes en estas patologías básicamente vamos a aprender cuáles son las conductas en sí, pues, ¿no? De cada grupo de sangre, digamos, materno, y qué grupo de sangre tiene el recién nacido, si cuando llamamos incompatibilidad, cuando no llamamos incompatibilidad, y los otros problemas de ictericia. Entonces quedamos acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué dicen? Bueno, todo bien. Bueno, nos vemos entonces y quedamos en esto de lo que son la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, agradecido por su participación y tengan un buen fin de semana.
Gracias, doctor. Gracias, dale, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego, gracias.